Bien, para este nuevo video tutorial vamos a estrenar el ordenador, por fin vamos a utilizar una distribución de Linux, en este caso Ubuntu, y esperemos que el sonido pues se comporte bien. Como veis, lo que vamos a mostrar en este video tutorial va a ser cómo trabajar con el terminal de Linux para resolver pequeños problemas biológicos, utilizando comandos de este terminal. Bien, lo primero que podemos ver cuando abrimos un terminal de Linux es lo que se conoce como el prompt del sistema, que está esperando a que le demos órdenes. Bien, a que escribamos comandos para realizar determinadas acciones. También podemos ver en algunos prompts, normalmente no por defecto, pero sí que lo podemos configurar, en qué carpeta nos encontramos en un momento determinado. Yo ahora mismo estoy en la carpeta Home. Dentro de esa carpeta Home, que suele ser la carpeta de usuario, estoy en la carpeta de mi nombre de usuario, J. Pérez, y dentro estoy en la carpeta clases. O sea, estoy 3 niveles por debajo del principal, que sería este de aquí, que sería la carpeta principal, ¿vale? La carpeta barra, la carpeta del root, del administrador del sistema. Bien, lo primero que podemos hacer aquí precisamente es ver en qué carpeta nos encontramos si el prompt no nos lo está diciendo directamente. Y eso se hace con pwd. Bien, para ver exactamente en la carpeta o en el directorio en el que nos encontramos en un momento determinado, que como veis pues coincide con el que me aparece en el prompt. El segundo comando que vamos a ver va a ser ls, que sería listar el contenido de una carpeta o de un directorio, ver qué es lo que hay ahí dentro, y veis que aparecen pues una serie de nombres, de ficheros, que aparecen con colores también, con un código de colores. Normalmente en azul aparecen las carpetas, en rojo ficheros comprimidos y en gris ficheros de texto. Pueden aparecer otros colores, como por ejemplo el verde para ficheros ejecutables, para por ejemplo programas. Bien. Una vez que estamos en una carpeta, pues podemos ir a carpetas que están por debajo de ella, ¿vale? Dentro de nuestra ruta de directorio, es decir, carpeta como por ejemplo aquí alumnos o la del máster de biotecnología ambiental, o a las carpetas superiores. Para cambiar de carpeta se utiliza el comando cd, change directory, y ponemos simplemente como argumento el nombre de la carpeta. En este caso vamos a ir a la carpeta que hay por debajo, que se llama máster de biotecnología ambiental. Ponemos ls y vemos que hay otros ficheros distintos. Si yo quiero ir a la carpeta inmediatamente superior, esa carpeta, digamos que tiene un seudónimo, que sería punto punto. Si nosotros ponemos 2 puntos seguidos, siempre tener en cuenta que entre el nombre del comando y el argumento hay que dejar un espacio, pues vemos que vamos a la carpeta inmediatamente superior. Bien, vamos a volver de nuevo a la carpeta de biotecnología ambiental y utilizamos ls. Bien, lo primero que podemos hacer aquí es, por ejemplo, copiar ficheros desde un sitio hasta otro. Bien, pero antes de copiar ficheros lo que vamos a hacer va a ser crear una carpeta para poder trabajar en ella. Para crear carpetas nuevas se utiliza el comando mkdir, make directory. Bien, entonces pues podemos crear aquí una carpeta de prueba, por ejemplo, la voy a llamar test. Si yo pongo ahora ls, esta carpeta ha sido creada. Esa carpeta evidentemente estará vacía. Si yo me meto en esa carpeta y pongo ls, no tiene nada. Yo puedo ir de nuevo a la carpeta superior e incluso puedo poner ls test. Si yo pongo ls test, me va a listar el contenido de la carpeta test. O si yo pongo ls punto punto, me va a listar el contenido de la carpeta punto punto que dijimos que era la anterior. Bien, y vemos que lista la carpeta anterior. Bien, volvemos entonces a nuestra carpeta test y lo que vamos a hacer es copiar este fichero que veis aquí con el comando cp de copy. Vamos a copiar ese fichero hasta la carpeta test. Como ese fichero no existe en la carpeta test, va a crearlo, va a duplicarlo y lo va a crear en esa carpeta test. Como veis tarda un rato porque es un fichero en principio bastante grande. Y si ahora ponemos ls test, veis que ese fichero ha sido creado dentro de esa nueva carpeta que habíamos creado inicialmente. Bien, si nosotros en vez de haber puesto esta línea de comando hubiéramos puesto un nombre de fichero que no existiera aún, imaginaos que yo pongo cp gymnasium6.go human y ahora pongo new file.
ese fichero llamado new file no existe, con lo cual lo que va a hacer Linux, lo que va a hacer el terminal de Linux es crear ese fichero nuevo con el contenido del fichero anterior, con el contenido del fichero Gene Association Go a Human, ¿vale? Tendría exactamente el mismo contenido. Como antes, en la primera prueba del comando cp, le hemos puesto el nombre de una carpeta que estaba vacía, pues lo que ha hecho ha sido crearlo con el mismo nombre dentro de esa carpeta. Bien. Ok. Podemos, con estos mismos comandos, ¿vale? Para movernos o copiar o mover ficheros de un sitio a otro, podemos utilizar no solo nombres de ficheros, sino también pues rutas completas, ¿vale? De las carpetas en las que se encuentran esos ficheros, utilizando, por ejemplo, estos seudónimos que decía antes, el punto punto y otro más que veremos ahora. Lo que quiero decir es que si en un momento determinado, por ejemplo, pues tenemos ls punto punto y vemos lo que hay en la carpeta superior. La carpeta superior, por ejemplo, hay algo que se llama TTI record. Bien, pues si yo quiero copiar ese TTI record a la carpeta actual, yo puedo decirle cp punto punto TTI record. Bien, de esa forma ya me estoy refiriendo exactamente a ese fichero que hay en la carpeta de antes. Y ahora para decirle que lo copie en la carpeta actual, le pongo un punto. ¿Vale? Ese punto es el seudónimo de la carpeta actual. Es decir, eso nos está indicando que queremos copiar el fichero de la carpeta anterior a la carpeta actual. Bien, entonces damos el intro, ponemos el ls y vemos que nos lo ha creado en la carpeta actual. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos ls espacio punto, nos sale el contenido de la carpeta actual, es decir, es lo mismo que poner ls. Bien, lo que pasa es que este punto, digamos que todo su potencial está pues para copiar o para crear ficheros y carpetas en la carpeta actual. Bien, una vez que hemos visto esto, podemos ver también pues el comando mv que significa mover. Si yo ahora en este momento hago un por ejemplo el new file, le digo mv new file hasta test, lo que me va a hacer ya no es lo que hizo antes, que era copiar el fichero a la carpeta test, sino que lo va a mover. Es decir, que ahora ya no existe aquí, pero si yo pongo lstest, está en la otra carpeta. Bien. Este comando mv también nos sirve para cambiar de nombre ficheros, por ejemplo. Si yo me meto con cd en la carpeta test, pongo ls, veis que tenemos aquí new file. Si yo pongo new file, mv new file a new file 2, lo que le estoy diciendo es que me mueva este fichero a este otro. Como no existe, lo que me va a hacer es cambiar de nombre este fichero por este otro, porque lo que hace es mover este a este otro. Bien, como veis, como se me ha llenado también la pantalla, si en un momento determinado queremos limpiarla, con la tecla de control y L podemos limpiarla, o también con el comando clear. ¿Veis cómo? La tenemos de nuevo en blanco, o en negro en este caso, y podemos seguir trabajando con ella. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos revisar el contenido de un fichero. Yo ahora voy a poner aquí el comando cat. Bueno, vamos a salirnos a la carpeta anterior, al directorio anterior, con cd punto ls, y lo que vamos a consultar va a ser con cat este fichero de aquí. De esa forma nos va a mostrar el contenido del fichero completo. Bien, no lo he dicho hasta ahora, pero si nosotros empezamos a escribir un nombre de fichero y le damos al tabulador, a la tecla del tabulador, veis que automáticamente me completa el nombre del fichero, ¿vale? Si puede completarlo. Si yo pongo este nombre así, me lo puede completar sin problema, pero si yo pongo una T y le doy al tabulador, tiene 3 posibilidades. Bien, bien, pues nosotros, como digo, vamos a ver el contenido de este fichero, sprot, le damos al intro, y veis que lo que tenemos son una serie de nombres de secuencias de proteínas, que el nombre viene con el nombre de gen, guión bajo, un código que se refiere está ligado al nombre del organismo del que proviene esa proteína,
¿vale? Digamos que esto sería más bien nombre de la proteína en este caso. Aquí tendríamos entonces el nombre de la especie en clave y aquí tendríamos la secuencia de proteínas, ¿vale? Y entonces aparece una línea con el nombre, otra línea con la secuencia, otro nombre, otra secuencia, nombre y secuencia. Bien, quedaros con ese formato porque vamos a utilizar este fichero más tarde. Bien, entonces como veis ya lo hemos podido consultar. Sin embargo, el fichero ocupaba más de una línea y veis que solo podemos ver el final del fichero. Para poder verlo página por página o línea por línea y verlo más tranquilamente, más detenidamente, ¿no? Utilizamos el comando more. Ese comando more, como veis, me está diciendo que ahora está mostrando solo el 8% del fichero, que es lo que cabe en una página. Si yo pulso la barra espaciadora, viene el siguiente 8%. Vuelvo a pulsar otra vez barra espaciadora y así voy navegando a través del fichero. Voy a poner otra vez more y con el intro, vale, esto lo estoy haciendo con el intro, voy línea por línea. Estamos yendo línea por línea. Vale, aquí podemos hacer búsquedas y podemos realizar otra serie de operaciones más complejas, pero que no las vamos a ver en este vídeo. En un momento determinado, si queréis salir del fichero, le dais a la tecla Q de Quiet y salimos del fichero. De esta forma podemos consultar ficheros que pueden tener varios gigas de información y fácilmente pues podemos ir página por página o podemos pues hacer búsquedas, por ejemplo, dentro del fichero bastante rápidamente, algo que por ejemplo pues no podría hacer un editor de texto normal y corriente, ¿no? Bien, además de more existe otro comando que se llama less que hace exactamente lo mismo. Es quizás más potente que more, pero prácticamente para lo que nosotros lo necesitamos funciona igual, de la misma forma. Para aquellos de vosotros que instalen Cygwin, de hecho, en principio no se instala por defecto more, sino less. Bien, ahora vamos ya con algunos comandos más, algo más potentes, como sería el caso de grep. Grep lo que nos hace es buscar una cadena de texto, o digamos de forma más potente, lo que se llama una expresión regular, que no lo vamos a explicar en este vídeo tampoco, pero sí que aparece en los apuntes de la asignatura o del curso de la UNIA, lo podéis encontrar también. Y entonces lo que hace, ya digo, que es buscar esas expresiones regulares o buscar cadenas. Quedaros con que busca cadenas de texto dentro de ficheros de texto. Entonces, nosotros por ejemplo vamos a buscar la palabra bovine, ¿vale? Bovino, dentro de nuestro fichero de secuencias de proteínas. Y entonces lo que va a buscar es todas las líneas donde aparece esa palabra bovine. Y veis que me aparecen todas una debajo de la otra. Bien. Eran todas las líneas que empiezan por mayor que. De hecho, si en un momento determinado hubiera una secuencia que contuviera esta cadena de texto, nosotros inicialmente podemos decirle buscar todas las líneas que empiecen por mayor que y dentro de ellas buscar todas las líneas que contengan bovine. Eso lo podríamos hacer con lo que se conoce como tubería o pipeline, que es esta línea vertical que veis aquí, que normalmente la tenemos en el 1, se consigue con la tecla ALGR y 1. Bien, y entonces podemos enganchar, digamos que el resultado de un comando, que sería este que veis aquí estamos viendo pues todos los organismos, todas las secuencias de distintos organismos. Si enganchamos con esta tubería y ahora le decimos grep bovine, de toda esta salida solo va a sacar por pantalla lo que empiece por bovine. Y veis que lo filtra perfectamente. Vale, estas tuberías, de hecho, digamos que es lo que dan más potencia al uso de estos comandos de Linux, como veremos más adelante y como veremos en otros muchos ejemplos en clase, ya digo que en el curso de la UNIA o incluso en otros videotutoriales más adelante. Algo también que podemos hacer es redireccionar la salida de un comando, en este caso para que en vez de que salga por pantalla, por la salida estándar, lo guarde en un fichero de texto. Si yo pongo mayor que file.txt, no sale nada por pantalla y aquí se ha creado un fichero que se llama file.txt. Si yo pongo file.txt, veis con more
que se ha guardado el resultado de los comandos grep que hemos utilizado. También podemos utilizar mayor que lo que hace es añadir lo que tendría que haber salido por pantalla, añadirlo a un fichero de texto. O sea, si yo ahora lo ejecuto así, realmente tendré 2 veces la misma información. Veis que aquí tenemos más líneas de las que teníamos antes. Y vamos añadiendo información. Vale, en principio, si solo queremos guardar el resultado una vez, lo hacemos así. Bien. Para que veáis el potencial de estas tuberías, de estos pipelines, vamos a utilizar, por ejemplo, otro nuevo comando que se llama wc word count, que se lo vamos a añadir para que no salga por pantalla todas las secuencias que contienen Bobby, sino en este caso el número de líneas que tenemos, el número de párrafos que tenemos y el número de caracteres que tenemos. De hecho, si le ponemos el argumento "-l", nos va a dar solamente el número de líneas y vemos que hay 57 proteínas de bovino. Vale, ahí tenemos 57 proteínas de vaca en este fichero en concreto. Y lo hemos contado rápidamente simplemente con 3 comandos de Linux unidos por tuberías. Bien. Podemos hacer, por ejemplo, otra búsqueda, que sería buscar en este caso, en vez de buscar en todas las líneas que comienzan por mayor que, vamos a ponerle el comando, el argumento "-v, para que busque en todas menos en esas, en todas menos en las mayor que. Le damos al intro y veis que solo sale la secuencia. Vale, pues si buscamos en esas solamente, ahora vamos a buscar un patrón de secuencia y vamos a buscar, por ejemplo, a Iker. Vale, me ha salido una línea de secuencia. Voy a utilizar también el argumento "-color y vemos que nos está indicando que ese Iker aparece aquí. Si yo quisiera saber a qué secuencia pertenece ese Iker, pues nos podríamos ir, decirle que me busque grep Iker dentro de la secuencia, y ahora lo que haría sería ponerle el argumento "-b de before 1, o sea que me saque la línea donde aparece Iker y la línea anterior, la línea before a esta. Y aquí vemos que la secuencia que tiene Iker es LTV1 de humano. Bien. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues por ejemplo, en vez de buscar Iker, podemos decirle que en vez de una K sea cualquier carácter, que eso es lo que quiere decir ese punto, y de nuevo ahí, en vez de la E, cualquier carácter. Bien, de esta forma tendríamos una serie de secuencias y una serie de nombres de proteínas. Vamos a limpiarlo diciéndole que solo me dé los que empiecen por mayor que, para tener solamente los nombres. De esta forma tengo nombres en los que sale que tienen la secuencia y cualquier carácter R. Le voy a decir "-v para que me dé la secuencia en sí. Aquí la tenemos. Incluso voy a utilizar otro argumento que es "-o para que me dé exactamente la cadena de texto que yo estoy buscando. Vamos a ver. No, esto habría que hacerlo aquí. Tendríamos que estar buscando y cualquier carácter R. No le vamos a decir que nos busque lo anterior, le vamos a poner solo el "-o y veis que me salen todas las veces que aparece pues ese patrón de y cualquier cosa y R. Bien, lo tenéis ahí de nuevo la línea de comando. Bien, pues esto podemos ordenarlo con sort, por ejemplo, y veis que hay algunos que se repiten. Eso podemos también pasarle el comando unique y lo que tenemos es una lista única de patrones de secuencia. En este caso, pues, los veis ahí. ¿Cuántos han salido? Pues los podemos contar con WC. Tenemos 41. Podemos también con unique ponerle el comando "-c y nos los cuenta. Incluso una vez que nos los ha contado, le pasamos el comando sort con "-n para que ordene por números. Para que ordene teniendo en cuenta que lo que tiene que tomar son números. Le damos aquí a la N, incluso con la R
para que lo haga de forma inversa. Y aquí tenemos que el patrón que más se repite en esas secuencias que yo tengo es INSR, que aparece 24 veces. Este aparece 18, 12, y hay uno, por ejemplo, que aparece pues una sola vez. Bueno, hay varios, de hecho, si no recuerdo mal, Iker, lo tenéis aquí, aparece una sola vez. De hecho, incluso podríamos decirle ahora aquí grep Iker y aparecería una sola vez. Bien, podemos ir limpiando el resultado pues como nosotros queramos. Para terminar, simplemente vamos a ver un nuevo comando. Este comando sería el comando cut. Vale, lo tenéis aquí. Lo que vamos a hacer es, de nuevo, buscar las líneas que empezaban por mayor que de ese prot. Las vemos aquí. Y ahora con el comando cut, lo que podemos hacer es separar columnas según un delimitador que nosotros indiquemos. En este caso el delimitador se indica con -d. Le vamos a decir que el delimitador es el guión bajo. Por defecto suele ser un tabulador. Si no le decimos nada, sería un tabulador. En este caso ya digo que le vamos a decir guión bajo. Y con -f le decimos la columna. Si le decimos la columna 1, sale el inicio la primera columna de esa línea. Si le decimos la columna 2, nos sale la segunda. ¿Lo veis ahí? Podemos de nuevo, por ejemplo, ordenarlo y contarlo. Incluso de nuevo ordenar el resultado. Y tenemos que hay 57 secuencias de bovino, 17 de pongo abey, que sería el orangután, 8 de cerdo, oveja, etcétera, etcétera. De esta forma podemos, ya veis, con qué rapidez podemos contar cuántas secuencias hay en nuestro fichero de cada uno de estos organismos. De hecho, si quisiéramos contar el número total de secuencias, lo podemos hacer así. Tenemos 154 secuencias y ya veis que en menos de un segundo, ¿vale? Rápidamente podemos saber a qué organismos pertenecen esas secuencias. Para finalizar simplemente deciros que existe otro comando que es man, que es el manual de comandos de Linux. Si yo quiero saber qué argumentos tiene el comando grep, que hemos utilizado varios, el -o, el -b y tiene otros muchos, pues ponemos man grep y con una interfaz similar a la de more, el comando more, pues podemos ver todos los argumentos que tiene. Podemos ir línea por línea o página por página y podemos ver pues todo lo que podemos hacer con este comando, ¿vale? Lo que tenemos en la página del manual de ese comando. Le damos a la Q y salimos. Y bueno, pues nada, esto espero que os pueda servir para que os hagáis una idea de todo lo que se puede hacer con estos comandos de Linux. Sobre todo ya veis que el potencial que tiene es que en un fichero de texto que puede ser, ya digo, que súper grande, súper amplio, imaginaros un fichero pues con todas las secuencias de un genoma determinado, del genoma humano. O imaginaos, por ejemplo, toda la base de datos de proteínas, ¿no? Públicas, que pueden ser por millones de secuencias. Pues rápidamente, entre esas millones de secuencias, podemos encontrar determinadas pues características en común, podemos contar determinadas cosas, podemos encontrar patrones de secuencia, podemos encontrar funciones de esa secuencia, etcétera, etcétera, y de una forma muy rápida. Esto siempre nos va a servir para hacer análisis previo a la creación, por ejemplo, de un programa informático, que sería ya digamos que algo más robusto y algo más complejo, pero con estos comandos de Linux podemos inicialmente hacernos una idea de cómo realizar un determinado análisis, si es algo que queremos automatizar y que queremos realizar rápidamente.